Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios en este nuevo día. Seguimos meditando las Escrituras y hoy día vamos a leer los capítulos 40 al 42 del libro de Job y de esta manera daremos término a este maravilloso libro. Hace un par de días veíamos que Eliú había preparado el camino y entonces llegó el momento donde Dios habló. Pero al hablar, si nos damos cuenta, no calmó a su siervo ni tampoco le explicó la razón de su sufrimiento. En vez de eso, lo que hace Dios es revelar su omnipotencia y a continuación compara su poder con la fragilidad humana. Nadie puede enfrentar a Dios de igual a igual. Dios y el ser humano sencillamente no pueden equipararse en una disputa. Dios es el Señor y el ser humano es una criatura formada del polvo de la tierra. Esto, el comprender esta diferencia, nos hace comprender también mucho mejor el amor de Dios para con nosotros. Cuando Job hoy día se ve enfrentado a Dios y entiende esta condición, dice que él acepta su posición de criatura delante del Creador y por lo tanto desistió de su confrontación de forma muy rápida. Job dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Por lo tanto, es maravilloso ver cómo finalmente en esta historia podríamos decir que Job termina en una actitud de arrepentimiento, en la cual reconoce la grandeza, el poder y el amor de Dios. Termina esta confrontación con Job doblando las rodillas, reconociendo a Dios como Dios en un profundo arrepentimiento. Además de eso, Job claramente aprende a confiar en Dios, ya no esperando respuesta de por qué había sufrido, sino aceptando y entendiendo que ningún propósito suyo podía ser estorbado porque los propósitos de Dios son perfectos e inalterables. En en los capítulos 40 y 41 vemos que Dios utilizará a bestias que nosotros no conocemos. Se habla de Behemoth y Leviatán. Estas bestias hay mucha, pero mucha especulación. Behemoth, algunos creen que es un hipopótamo y otros creen que es un dinosaurio. Sobre Leviatán, algunos creen que es un cocodrilo y otros creen que es un dragón. Y creo que es muy difícil el poder asegurar algo sobre esto, pero también es interesante aportar algunos datos. En el caso de Leviatán, hay antecedentes que nos descartan la idea del cocodrilo y nos acercan mucho más a la idea del dragón, ya que en este relato dice que sus estornudos dan destellos de luz y sus ojos son como los párpados del alba, de su boca salen antorchas, chispas de fuego saltan, de sus narices sale humo, como una olla que hierve sobre juncos encendidos. Su aliento enciende carbones y una llama sale de su boca. Si nosotros leyéramos esta descripción sin contexto, quizás se nos vendría más a la mente un dragón que un cocodrilo. Y por lo tanto, si Dios está hablando de solamente estos dos animales y uno de ellos pareciera ser un dragón, también nos hace pensar, perdón, que difícilmente el otro podría ser un hipopótamo. Y por lo tanto, al menos en mi caso, pienso que también se acercaría mucho más a algo parecido a un dinosaurio. De modo que el libro quizás no responda a muchas de nuestras preguntas e incluso podría colocar más preguntas en nuestra mente, pero sin duda nos deja muchas enseñanzas. Nos podríamos preguntar, por ejemplo, ¿por qué Job habló lo recto y sus amigos atrajeron la ira de Dios? Bueno, diría que Job siempre alegó ser un hombre justo y es Dios mismo quien nos dice que no hay ningún otro como él en la tierra, un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Los tres amigos de Job no estaban dispuestos a admitir la posibilidad en su comprensión de Dios, que su comprensión de Dios fuera imperfecta. Tal vez su confianza no estaba en Dios, sino que en la imagen que estos se habían hecho de Dios. Estos pensaban en una teología retributiva y por lo tanto lo que terminaron haciendo es metiendo a Dios dentro de una caja, olvidando así que nosotros también tenemos un Dios de gracia, un Dios justo, pero un Dios de gracia. Así que es importante, creo, hoy día poder quedarnos con el versículo 11 el capítulo 41. Dice, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Y acá tenemos otra enseñanza, porque si bien reconocemos que lo que recibió Job no es un castigo por sus pecados, tenemos que entender que
todo lo que recibe al final del relato de este libro tampoco es un premio. Simplemente nos debemos recordar siempre que Dios es el que tiene, que todas las cosas le pertenecen a Dios, le pertenecen a Dios. Y Él da y Él quita, como Él lo estima. ¿Por qué sufrió Job? No tenemos respuesta a eso. Y todo lo que puedo decir creo que podría ser errado y quizás me acerque a los amigos de Job. Pero lo importante es que vemos cómo Dios obra en todo momento, ya sea en alegría o en sufrimiento, Dios está en control. El mensaje es muy claro. Nosotros muchas veces concebimos a Dios de forma errónea, si pensamos como los tres amigos de Job. Nos engañamos respecto a Dios si explicamos cada prueba de nuestra vida como una consecuencia del pecado o si nosotros buscamos a qué atribuirla. Debemos eliminar más los por qué y confiar en Dios. Así que tenemos que acercarnos a Dios con confianza en su amor, en su justicia, recordar que sus propósitos son justos y que lo que Él hace en nuestra vida es para nuestro bien. Debemos confiar en Dios. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, este añade una percepción especial respecto al tema. Especialmente creo que podemos encontrarlo en la primera carta de Pedro. Dios asegura a los que sufren por hacer el bien que ese sufrimiento está en un contexto de un propósito especial para Él. Cristo también sufrió. Y este era inocente, este era sin pecado. Sin embargo, mediante su sufrimiento alcanzó el propósito maravilloso de acercarnos a nosotros a Dios. Así que tal vez no sepamos exactamente el por qué Job sufrió o por qué a veces nosotros sufrimos, pero sí sabemos que el sufrimiento de los que son de Dios tiene un propósito que conduce al bien. De igual forma que Job o incluso nuestro Señor Jesucristo, tenemos sencillamente que confiar en Dios cuando vengan estas pruebas en medio de nuestra vida. Finalmente notemos que Dios en ningún momento dice, no habéis hablado con justicia acerca de Job a los amigos, sino que dice, no habéis hablado de mí lo recto. Job, incluso nosotros en algunas lecturas podríamos pensar que se acercaba a la blasfemia, pero a la vez, si nosotros entendemos el trasfondo, lo que quería era conocer más a Dios. Quería entender más a Dios. Mientras que sus amigos, filosofando, querían encajar la divinidad dentro de sus estrechas ideas preconcebidas y tradicionales, metiendo así a Dios en una caja. Por lo tanto, creo que debemos hablar sobre lo que hemos visto y oído, pero en ningún caso limitarlo. Debemos entender que quizás hay muchas cosas que no entenderemos, pero que las debemos aceptar por fe. Debemos buscar respuestas sin lugar a duda. Para eso debemos escudriñar en las escrituras, debemos orar, debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría sin dudar. Yo no tengo ninguna duda de eso, porque lo declaran las escrituras. Pero también debemos reconocer que no podemos limitar el poder de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 3 de Juan, cuando habla del nuevo nacimiento, dice así, dice, si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Por lo tanto, creo que en esa declaración nos muestra que hay muchas cosas más aún que nosotros no conocemos y que por lo tanto quizás no lograremos entender. Frente a esto, la respuesta es una sola. Debemos confiar en el amor de Dios.